¿Qué tal? Muy buenas tardes, mis maquinitas tecnológicas. Soy Tony de Tech Machine y bueno, seguimos con los temas del mini curso de electrónica básica. Hoy es el turno de hablar un poco de lo que son los diodos, uno de los elementos, otro de los elementos importantes dentro de lo que es la electrónica, ya que de aquí partieron muchos más componentes. Bueno, vamos a quitar esto. Recuerden que aquí este curso está dirigido para aquellos principiantes que apenas quieren saber de qué trata la electrónica, de qué es lo que conlleva, ya que pues hay muchos que tienen esa mala información de que creen que la electrónica solamente es para arreglar aparatos electrónicos. Bueno, si me apoyarías mucho con compartir el curso, ya que trato de que llegue a niños, a chicos de secundaria, a los chicos de preparatoria y pues aquellos chicos de preparatoria en especial que tratan de saber qué carrera es la que van a elegir de ahora en adelante una vez que lleguen a la universidad. Bueno, como decía, los diodos semiconductores son uno de los componentes semiconductores más importantes en la parte electrónica, a pesar de que el componente es demasiado sencillo. Bueno, este componente, ya que de acuerdo a su funcionamiento básico, a partir de ellos se empezaron a fabricar masivamente otro tipo de semiconductores, como son los transistores, algunos equipos de sonido y toda esta parte, gracias a que este componente lo que hace es que, como está dividido por un punto N y un punto P, que sería el positivo y negativo, tiende a funcionar como si fuese un interruptor, ¿sí? Bueno, dentro de la historia de este diodo semiconductor o el diodo, esto remonta desde el año 1876, en donde todavía aparecían de forma como un tubo al vacío, como este que les presento aquí de este lado. Y bueno, fue anunciado por primera vez por Thomas Alva Edison en 1984 y pues fue llamado el efecto Edison. Sin embargo, este inventor, que pues muchos conocemos, no lo utilizó dentro de ninguno de sus inventos, pero su invención se le atribuye en este caso al señor John Ambrose, así se pronuncia, donde él hizo el primer tubo al vacío, el cual ya le llamó diodo. Y esto fue en 1905. Y su funcionalidad era servir como un rectificador o como detector, cualquiera de las dos maneras. Esto por medio para convertir lo que era la corriente alterna a una corriente continua. Bueno, esto lo vamos a ver también un poco en una pequeña explicación para que entiendan cómo es que funciona, ya que ya les dije que funciona como un interruptor. Pasando a eso, ¿cómo funciona? El diodo simplemente es una compuerta que solamente deja pasar la corriente eléctrica hacia un solo lado. Por eso esta imagen que está aquí. Por eso existe lo que es la polarización directa y la inversa. Si nosotros nos empezamos a meter más a este tema, igual recuerden que simplemente estoy dando un pequeño resumen de cada componente, ya que cada componente tiene un mundo y tiene sus cálculos y tiene su forma en la que podemos echarlo a funcionar y tiene sus variantes. Así que voy a tratar de
explicarlo de forma general. Bueno, pues el diodo pues en sí es una compuerta que va de una sola vía. Y bueno, con esto podemos entenderlo también como si tuviésemos una válvula check para aquellos que son electromecánicos o mecatrónicos. Y para aquellos que son novatos, bueno, imagínense una compuerta en un caudal de agua que empieza a bajar. Pero cuando ustedes la invierten, se cierra esa tapa, se cierra. Así como aparece aquí. Imagínense que esto es agua. Ustedes lo dejan pasar. Pero cuando ustedes lo quieren regresar, bueno, pasa esto. Se cierra. ¿Esto por qué? Por los electrones. Aquí les pongo el material tipo P y el tipo N. Esta parte de aquí es el umbral, que es donde tenemos, digamos, los electrones, los positivos y negativos, en donde cuando nosotros le ponemos una carga o voltaje, en este caso, siempre los electrones negativos van a querer pasar a donde están los positivos para juntarse. Para eso es que está aquí el umbral y se empiezan a llenar y empiezan a pasar. Si lo ponen de forma inversa, digamos aquí el negativo y aquí el positivo, entonces los negativos simplemente se van a empezar a juntar con los positivos que tienen de este lado, y los negativos con los positivos que están de este lado. Entonces este umbral que está aquí se empieza a hacer más ancho. Es por eso que se cierra y no pasa la corriente eléctrica. El símbolo del diodo es este que se muestra aquí, donde tenemos un ánodo, que es el positivo, y un cátodo, que es el negativo. Bueno, explicando ya una vez que entramos a la polarización inversa y directa, bueno, hay también diferentes tipos de conexiones que se van realizando. Entre ellas pues está la de rectificación, está para poder mandar un tipo de onda y toda esta parte. Pero bueno, como les dije, eso es muy probable que lo vea un poco en la práctica para que ustedes lo puedan ver. Igual ahorita chance me meta a un simulador llamado Proteus para que vean cómo es que funciona el diodo. Bueno, con la polarización inversa es la unión de P y N, digamos, los dos conjuntos. Y bueno, en este se aplica un voltaje negativo en el punto P y un positivo en el punto N. El efecto es que la barra de intersección, en este caso el umbral, tiende a abrirse un poco, o sea, se empieza a ser más grande. Entonces ya el comportamiento del diodo empieza a funcionar como un aislante. Y bueno, existen diodos como el diodo Zener que maneja ese efecto para poder reducir el voltaje. Pero bueno, eso también viene dentro de los tipos. También tenemos la polarización directa, que es donde, bueno, lo contrario, aquí ya viene lo que es el P y N, se polariza directamente, donde P va con el positivo y N con el negativo. Y bueno, aquí la barra de agotamiento, que también se le llama así, o el umbral, empieza a hacerse mucho más pequeña a la hora de polarizarse y tiende a pasar la corriente eléctrica. Dejen mostrarles cómo es. Voy a abrir tantito lo que es el Proteus. Este es un simulador para electrónica digital y analógica. Sirve muy bien para los circuitos de microcontroladores PIC y Arduino. Bueno, voy a hacerlo rápido para mostrarlo. Ok, tenemos una batería, un diodo. Vamos a poner un 1N4004, la matrícula. Eso quiere decir que es un diodo rectificador. Y ok, voy a ponerle un poco de zoom y quiero que observen. Cuando llamamos una polarización directa es cuando conectamos el positivo aquí en la parte del ánodo y el negativo en la parte del cátodo.
Vamos a poner un vamos a poner un búmetro, ¿va? Un búmetro digital, para que observen cómo es que funciona como un interruptor. Y vamos a ponerle algo de color, ¿sale? En la animación. Ok, va, vamos a poner el take. Bueno, a ver, vamos play. Observen que, bueno, la corriente eléctrica está pasando por aquí y tiene una sola dirección, ¿vale? Voy a poner, en vez de eso, bueno, voy a poner mejor otro. A ver si está. Vamos a poner el osciloscopio. Bueno, aquí me va a marcar de esa manera porque, bueno, yo lo desaparecí. Ahí está. Porque eso quiere decir que sí está fluyendo la corriente directa. Ahora quiero que observen cómo funcionaría de forma inversa. Aquí en este caso yo tendría que poner mi batería, mi diodo, pero ahora al revés, donde el positivo va con el negativo del diodo y el negativo con el positivo del diodo. Lo voy a poner aquí en el D. Y observen que en este caso la corriente directa no tiende a pasar. ¿Ven? Se manda a tierra y no hay un flujo de energía o un flujo de electrones como aparece de este lado. Una forma, bueno, más sencilla para que se pueda ver es con la corriente alterna. La corriente directa no es muy así como muy amigable para que se vea. Y necesito que ustedes observen que sí lo hace. No me van a decir que, ¿cómo crees? Eso no, yo no veo que haga algo. Entonces espero que quede claro esta parte del tipo de polarización directa y inversa. Play. Observen cómo fluye aquí la corriente eléctrica y de este lado no. De este lado queda cerrado el interruptor. Vamos a ponerle el osciloscopio. A ver si ahora sí nos marca algo. Sí, así. También déjenme les recordar que, bueno, hay una corriente que le llamamos parásita, o una que llega a pasarse. Y bueno, aquí con esto termino el ejemplo de cómo es que funciona esta parte. Ahora, bueno, voy a pasar con la parte de su clasificación. Donde, bueno, tenemos por la corriente máxima, que se referencia por IF, que es el valor máximo de la corriente promedio que pueden conducir en polarización directa sin destruirse, en este caso por algún sobrecalentamiento. ¿A qué se refiere? A que, bueno,
los semiconductores normalmente se activan o tienden a funcionar con 0.7 volts, esto en los de silicio. Pero hay unos que, de acuerdo a su fabricante, tienen hasta cierto nivel de voltaje para poder funcionar, o cierto nivel de corriente para funcionar, y pues no se destruyan. Digamos, si tenemos un motor de 2 amperes y le ponemos un diodo de 2 amperes, en algún momento tiende a destruirse nuestro diodo, ¿sí? Tenemos que ir acorde a lo que va dentro de nuestro circuito eléctrico. También tenemos lo de el voltaje por conducción directa, que bueno, en esto es el valor de la caída de voltaje de un diodo, en este caso polarizándolo directamente, y pues esto da como resultado que la corriente circule a través de pues del mismo diodo. También tenemos el voltaje de ruptura o de avalancha, que es esto, que bueno, ese indica el nivel de voltaje aplicado en este caso en nuestro diodo, pero polarizado inversamente. Puede hacerlo conducir, llegando incluso a destruir el dispositivo. Esto es cuando, digamos, lo mismo, tenemos un voltaje mucho más alto y lo conectamos al revés. En una de esas es como crear un pequeño corto y explota el diodo. Tenemos la corriente inversa de fuga, que era lo que les estaba explicando hace un rato con la simulación. Y bueno, esta es la corriente que bueno circula a través de un diodo polarizado, pero inversamente. Cuando bueno, teóricamente el diodo no deja pasar absolutamente nada, es totalmente igual a cero, pero en la vida real o el efecto real tiende a tener esas variaciones. No es muy pequeño, pero pues tiende a pasar. Nosotros podemos realizar diferentes tipos de simulaciones y tal vez muestre algunas cosas que dices tú, bueno, pero idealmente nuestro diodo no trabaja así. Y hay simuladores que lo trabajan de forma ideal y no de forma lo más real posible. Entonces cuando ustedes lo echan a andar, tienden a ver que tienen pérdidas, o tienden a ver que hay ahí como que algo medio extraño, ¿sí? O funciona de una forma que no desean del todo. Entonces siempre hay que buscar la manera de que funcione como ustedes quieren. De ahí tenemos el tiempo de recuperación inverso, que se identifica como TRR. Bueno, en esta se expresa el tiempo que tarda la unión PN en desalojar la carga eléctrica acumulada cuando se encuentra polarizado inversamente. En donde empieza a soltarlo y empieza a volverse a juntar lo que es el umbral. Muchas de estas cosas nos ayuda para poder ver también la identificación de nuestros diodos. Normalmente en el sistema americano hay una nomenclatura que se utiliza, que es el IN, y de ahí va seguido del número de serie, como por ejemplo el que puse ahí, el 4004, es un IN 4004, en donde N significa que se trata de un semiconductor, y la I que indica el número de uniones PN. En este caso es el 4004, y bueno, sus características tienden a ser que manejan hasta 1.5 amperes y un voltaje de ruptura, o sea, lo máximo que puede soportar sería de 200 volts. También tenemos los que vienen como BY254. Bueno, estos ya son que indica el tipo de material, la letra B. La Y indica pues más en dónde fue hecho y el tipo de fabricante. Y bueno, normalmente aquí es donde entramos con los puentes H, que ya es un arreglo de diodos. Todo esto se utilizan para rectificar. Pero también tenemos diodos que se llaman diodos Zener, que bueno, esto que viene normalmente con una nomenclatura como BZ, para identificar que bueno, estamos empezando a trabajar con voltajes
que podemos reducir, lo podemos utilizar como un reductor. Puede trabajar de forma inversa, pero lo que hace es detener el voltaje a cierta cantidad y con cierta potencia. Bueno, aquí les muestro algunos simbologías de los diodos. Estos son algunos, hay mucho más. Están desde los varicap, que son los que se manejan por medio de voltaje para poder hacer una reducción de su capacitancia y toda esa parte. El rectificador, que es el diodo como el que acabo de colocar. El Zener, esta es su simbología, tiene como una Z alargada, que este nos ayuda como un regulador de voltaje. Los varistores, fotodiodo, esto quiere decir que trabaja a base de luz. El túnel, el Schottky y el LED. El LED es un diodo, recuerden, algo que comenté en una conferencia o en una plática que hice en la primera transmisión que realicé. Y bueno, con esto doy por terminado el tema de diodos. Espero pues les haya gustado. Y pues cualquier duda que hayan tenido o algo en específico de los diodos que quieran saber, pues pueden ponerme ahí su comentario. Recuerden, tratan de compartir, pues si me pueden apoyar en compartir los videos con chicos, en este caso que quieran aprender o quieran saber qué es la electrónica, por favor. Y bueno, recuerden que esta transmisión está hecha por Tony de Tech Machine, porque todos somos ingenieros, y también con alguna de las una promoción o uno de nuestros patrocinadores, como es el Consejo de Ciencia y Tecnología de aquí de Costa Rica. Y bueno, les deseo una buena tarde. Ya el siguiente tema va a ser transistores, y con eso acabamos la parte de conocer algunos de los componentes electrónicos más utilizados en nuestras tarjetas PCBs. De ahí, bueno, empezamos con algunos cálculos, cómo utilizar algunos instrumentos de medición. Y bueno, como dije, espero les haya gustado. Hasta luego, buena tarde.